Dios los bendiga, mis amados del Altísimo. Feliz domingo. El Todopoderoso sobre ustedes, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo, siempre presente en todos aquellos que creen, todos aquellos que están dando el lugar al Señor. Y qué mejor día que hoy domingo, que le pueda dar el primer día de la semana. Bendito sea su nombre. Yo quiero iniciar declarando, como todos los domingos lo hacemos. Quiero que repita con el corazón esta palabra. Apunte su mano allí en la pantalla, diga conmigo: las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto, hablaré palabras de bendición, de paz, de abundancia, de salud, de amor, porque en mi boca está el milagro y lo voy a arrebatar. Bueno, maravilloso. Estamos aquí avanzados con una serie que denominamos Santa Terquedad, aquella condición del cristiano de insistir, de permanecer, de clamar sin cesar. A este tema le titulé esta última palabra: clama insistentemente, ora insistentemente. Mantente allí sin desmayar. Qué importante estar permanente y de continuo en la presencia del Señor, aun y cuando nuestro cuerpo no lo quiera realizar. Pero sí tenemos la conciencia clara que es allí en la presencia del Señor donde vamos a arrebatar, donde vamos a obtener, donde vamos a apropiarnos de lo que ya nos pertenece. Así que el título, como les dije, clama insistentemente. Y quiero decirte que como hijos de Dios estamos, creemos por esas hazañas, por esos milagros, por ser usados por Dios en milagros, sanidades y prodigios. Y muchas veces nos asombramos cuando conocemos este testimonio en nuestra propia iglesia, en otras iglesias, y wow, queremos muchas veces ser esos protagonistas o actores en un momento, y sé que tarde o temprano va a suceder así, pero a veces se nos pasan por alto cosas básicas como orar, porque el orar es un acto al cual pues, nos hace apartarnos para el Señor, para ir a su presencia, como tener una comunión, inmiscuir a Dios en todos los asuntos, en todo lo que hacemos. Pero a veces, por la misma circunstancia, tendemos a desmayar. Y realmente, pues la intensidad con la que llevamos a cabo esa oración, muchas veces por lo que nos rodea, por lo que pensamos que no va a arropar, muchas veces desmayamos, nos debilitamos. Y es cuando tenemos que tener realmente allí esa permanencia, esa constancia. En el diccionario, desmayar es perder el ánimo, el valor o la fuerza. ¿Cuándo desmayamos? Cuando en búsqueda de eso que estamos tratando de lograr, llega un momento donde el enemigo, como ese pensamiento que quiere hacer persistir también de su parte, porque así como hay un bien, hay un mal, de alguna manera nos hace pensar que perdemos el tiempo, que no somos dignos, que no va a suceder, que no es. Y muchas veces pensamos inclusive, o nos viene a nuestra mente otros escenarios. Por eso es que perdemos el ánimo. En el diccionario también aparece el ánimo como la fuerza, la voluntad o energía para hacer o emprender algo, y ese algo que genera fuerza y energía es lo que se ejercita constantemente. Entonces, aquí es importante entender que mientras nosotros tenemos ese ánimo activo, tenemos esa fuerza y energía de hacer, en este caso de orar, de hacer la obra, de mantener ese proyecto intacto, de no creer aún y cuando las circunstancias y lo que nos rodea no se parezca en nada. Pero es que eso es lo que nosotros denominamos fe. Inclusive lo asociamos con un sexto sentido. Y
Si vamos al mundo y al mundo deportivo, nos encontramos con figuras como, no sé si recuerdan este nadador Michael Phelps. Michael Phelps es uno de los hombres más laureados en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Y ese hombre, o sea, tenía que durante 6 horas, todos los días, por 364 días, tenía que mantener esa práctica y ese entrenamiento. Usted se hubiese imaginado que una persona tuviese ese tipo de entrenamiento, pero ahora, bueno, hoy lo voy a hacer por 1 hora o por 10 minutos, mañana no, pasado mañana lo hago por 2 horas. Esa inconstancia es la que hace perder que ese entrenamiento produzca esa robustez en lo que queremos lograr o ver materializado. Entonces, muchas veces cuando perdemos ese ánimo nos debilita en la fe, cuando debemos acelerar, inclusive hacer un hábito de la oración, un hábito de lo que decidimos proyectar, realizar para nuestra vida. Debemos hacer un hábito de mantenernos intactos, abonándole a la familia, abonándole a la relación de pareja. O sea, no debemos cesar. O sea, por eso la palabra dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. La inconstancia en eso es lo que hace que con facilidad en las adversidades o las circunstancias puedan abrumarnos en lo que estamos aconteciendo. Entonces, si hay algo que tenemos que tener claro, es que tenemos que luchar, tenemos que mantener ese ánimo activo, esa fuerza por lo que ya Dios nos entregó. Porque más tardamos nosotros en mantener esa constancia y esa seguridad de que eso es nuestro, que Dios en concedérnoslas. O sea, yo estoy, ahora sí es muy mío pensar que lo que Dios te va a conceder a ti o ya te concedió, se va a materializar en la medida en que puedas asegurar que tú tienes constancia, que tú tienes fe y que no tienes como dije hace unos servicios atrás, no tienes un plan B. Y que mantiene ese propósito allí intacto. Por eso este tema, clamar sin cesar, clamar insistentemente. Ahora bien, ¿qué es importante en esto? Por una parte clamamos, por una parte oramos, estamos en la presencia del Señor, creemos que Él tiene algo para nosotros, pero cuando estamos ahora en esa lucha o en esa búsqueda de lo que ya Dios nos ha entregado en su tiempo y luego en el nuestro, es que tenemos que tener la mirada en Él. Y nuevamente en el mundo deportivo es referente para todo lo que estamos haciendo. Pero si vamos al plano del béisbol, encontramos que el bateador, por muy experimentado que sea, por mucho tiempo que tenga, tiene que recibir señas del coach y el coach a su vez del manager. Entonces, esas miradas que tienes que poner, ese relato que hago se parece a lo espiritual cuando ponemos nuestra mirada en el Señor. Y si vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 2-3, dice, fijemos la mirada en Jesús. Allí es donde está pues, el trabajo que nos corresponde, tener esa mirada fija en el Señor para que sea la fuerza de Él con la nuestra, procurando el propósito que ya trazamos. Entonces dice, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. O sea, él se sobrepuso al sufrimiento de la cruz, a que lo malpusieran, y de allí la palabra oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. O sea, si algo me debe dar fuerza a mí de luchar por lo que queremos, es considerar que Él sufrió un padecimiento, Él fue vilipendiado, y de allí la palabra oprobio, para que
en el nombre de lo que estemos emprendiendo, no nos haga que nos desanimen. Ahora, el mundo va a conspirar para que lo que le estés haciendo caiga o te haga pensar que no vas a lograrlo, pero tienes un Jesucristo al cual vas a fijar su mirada. Y es importante entender que allí tenemos que tener confianza y permaneceremos todos los servicios que podamos predicando sobre la confianza que tenemos que depositar a aquel que ya pagó un precio por lo que tú estás esperando lograr. Hay un Dios, hay un Jesús al cual pagó un precio en una cruz, precio de sangre, lo que tú en estos momentos estás queriendo llevar a cabo en tu familia, en tu casa, en el mismo ministerio, en tu propia vida, en tu salud, en lo que estás emprendiendo. Si creyeses, si te aseguraras en creer que esa situación por la que estás atravesando, ya el Señor se la llevó en la cruz del Calvario, vendría a representar un acto genuino de fe. Por eso es que tienes que entender que hay que mantenerse firme con esa confianza. Y de allí vienen relatos, ¿no?, de personajes bíblicos como el padre de la fe que viviendo lo que vivía, atravesando lo que atravesaba y inclusive dándose cuenta que hasta su propia vida transcurrió 99 años, como lo sucedió con Abraham. O sea, no desestimó a ese gran Dios que no le importaba que no tener condiciones físicas ni posibilidades del mundo para que se pudiera dar, para que se pudiera materializar la descendencia que ya Dios le había entregado. Si algo ahora quiero que entiendas, y se van a basar todas estas palabras, todas estas prédicas, es que ya tú tienes que dar por hecho lo que estás trabajando, porque por fe ya el Señor te lo entregó, solo que tienes que esperar el tiempo de la materialización de ese hecho, de ese anhelo, de ese sueño, de esa realidad, de eso que tanto has esperado. Así que quiero extraerte una palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 19, donde habla que aún con todo lo que vivió Abraham, el patriarca, el padre de la fe, o sea, él no se debilitó. Yo digo, si hay ejemplos como este, wow, a veces uno se siente dice, oye, pero entonces por lo que yo estoy creyendo, apenas llevo 5 años luchando y todavía no lo logro, y duró 87 años para poder llegar a tener el primer hijo donde no había condiciones. Dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Yo me imagino un hombre de fe paralítico, un hombre paralítico. No hay forma, los médicos te dijeron, no te puedes mover. De paso hay una película de una joven que sufrió una parálisis por un accidente de tránsito, y en esa parálisis esa persona realmente nunca desfalló a saber que iba a caminar. Esas son las películas que nos incentivan, nos levantan el ánimo de creer que hay un Dios tan poderoso que para Él nada es imposible. Entonces, esta palabra, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente era su imposibilidad física, sino la de su esposa. O sea, que de la combinación de ella daba un súper imposible que algo se pudiera materializar. ¿Y qué te incentiva o qué me incentiva a querer decir yo quiero o yo no voy a desfallecer en la fe porque sé que tarde o temprano lo voy a lograr? Es que un testimonio como este de algo que no exista fórmula llegó a darse solo porque una persona desestimó lo que estaba a su alrededor, es un buen incentivo, un buen ánimo para que por lo que tú estés creyendo continúe, no falle, no desmayezca, sigas allí como ese terco que eres espiritualmente hasta ver la materialización de esa promesa. Así que sigue creyendo, y es importante testimonios como este, porque si yo digo, wow, si
Abraham duró tanto tiempo y prácticamente me imagino que toda su familia alrededor y todo lo que veía iba desfalleciendo y él mantenía firme. O sea, ¿por qué nosotros no podemos seguir creyendo y profundizar y mantener esa comunicación, esa oración con Dios, si realmente es cuestión, digamos, puede ser de 5 años, de 10 años, pero también puede ser de horas? Porque el Dios al que tú adoras, al que tú sigues, es un Dios que lo que tú estás soñando puede materializarlo, así como he dicho, con un chasquido de dedos. O probablemente está probando tu fe y creyendo que a lo mejor en un tiempo donde estés seguro que realmente tú no vas a regresar o no vas a debilitarte de la fe, Él lo va a hacer de la misma manera. Y es importante entender que en esta palabra tenemos que ser muy insistentes. Una palabra donde nos tenemos que tener mucha constancia, mucha perseverancia. Y cada vez que me paso por los pasajes de la Biblia encuentro y me pongo mentalmente las manos en la cabeza y digo, tremendo cuando veo historias donde la persona insiste. Y este relato ya lo conocemos, pero lo vamos a visualizar, Pastora Guarquilla, desde otro ángulo, que es la mujer cananea, porque la mujer cananea ni siquiera no era cristiana, ni siquiera creía. O sea, ella estaba buscando por salvar a su hija y tenía que buscar una forma de hacerlo y ella tenía que creer por algo, pero la insistencia, su constancia, su permanencia, su perseverancia, el inclusive querer hacerse pasar el haberla pasado por un mal momento, era lo que era la prueba para ver si iba a desmayar. Porque en este texto puedo interpretar, wow, pero pareciera que Jesús fue duro. No, pero es que la enseñanza que está dejando a estos tiempos nos da a entender que no importa la injusticia que viva, no importa la maldad por la que te atrasa, no importa lo que te haga, tú no debes desmayar. Mateo 15, 22 al 25 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y esto me lleva al hoy, porque toda la palabra tiene un perfecto entender al día de hoy. Es que muchas veces estamos pidiendo y no nos responden. No hay palabra, no hay respuesta, nada se parece. Pero yo sé que Jesús lo que está es calladito, esperando que tú seas constante, que permanezcas, que no desfallezcas. Y dice, Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, maestro. Pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús atiende a lo que le dicen los discípulos. Es más, hay otra versión que dice que, mira, despídela, maestro, porque nos está haciendo demasiado ruido. O sea, nos está estorbando. Y Jesús responde con esa palabra. Dice, no soy enviado a la oveja de David. Entonces ella vino y se postró. No solamente dijo, se pudo haber sentido rechazada. Mira esto. Porque a veces cuando estamos en búsqueda de algo, en ese interín encontramos lo contrario. La mayoría se devuelve. La mayoría dice, esto no es mío, esto no es para mí, y se devuelve. Pero esta mujer, en vez de haberse sentido irrespetada, se postró. ¿Qué nos está queriendo decir hoy, hermano? Nos está queriendo decir que porque lo que tú estás luchando, no importa lo que veas, no importa cuánto te humilles, no importa lo que te haga, sigue insistiendo que Dios quiere ver tu fe. Vamos a la palabra. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La mujer fue persistente, dice la palabra, a tal punto que el mismo Cristo terminó por admirar la grandeza de su fe. Y aquí está lo esencial de este camino, hermano. Lo esencial es con qué ímpetu y con qué perseverancia y constancia te mantienes tú creyendo y buscando lo que ya es tuyo. Pero definitivamente tienes que llamar la atención de Jesús
cambia de una condición dura en no querer atenderla a admirarla. Y dice, comenzó a admirarla. Dice, wow, es tremendo esta mujer, ¿no? Y esta palabra lo hace que Jesús reaccione. Ya él tenía sus actividades hechas, y en ese camino para él es una interrupción. Usted puede darle muchas interpretaciones, y una de ellas es que porque Jesús es así, pero la interpretación correcta es que usted va a vivir adversidades, y todo lo que usted quiera lograr va a ser objeto de adversidades, de lucha, de contrariedades. Y Él te está diciendo con ello, para mantente firme, porque si mantienes la mirada en mí, vas a causar una admiración que va a hacer que yo luego te saque de la condición a la que estás, o yo te entregue lo que tanto has pedido. Y viene en los versículos 26 al 28, ya ahora Jesús en una condición favorable, luego de que vio admirablemente la fe de esta mujer, y respondió, no está bien el pan de los hijos. Ya la había admirado, pero mira la respuesta que le da. No está bien el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, todavía, entonces sigue insistiendo. O sea, le sacó en la primera admiración un guau, pero aún con la segunda respuesta le saca otro guau, y entonces responde ella, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo, oh mujer, qué grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este pasaje me ministra, y te debe ministrar, por el hecho de saber que nosotros tenemos que fortalecernos nuestra fe, tenemos que cobrar ánimo, y para ello tenemos que saber a qué fuente estamos acudiendo, o para que ese ánimo se active, o para que el ánimo se debilite. ¿Con quién te estás hablando? ¿Con qué constancia y perseverancia estás orando? ¿Con qué cadencia estás leyendo la palabra? ¿De qué manera? ¿Con quién te estás rodeando para que tu fe sea robustecida? Para que siga creyendo, para que siga avanzando, para que no desmaye, aún y cuando las circunstancias están todas en tu contra. Pero el único que está a tu favor, solo teniendo fe, es Jesús, y con ello lo tienes todo. Qué importante es entender que necesitamos a todo lo que hacemos imprimirle fe. Imprimir fe, no desmayar. Probablemente tenga que llegar un momento donde tengamos que comernos medio pan, o un día no comer, o otro día inclusive no comer y ser señalado por alguien con una injusticia, y a lo mejor otro momento darnos una mala noticia. Pero un hombre de fe se sobrepone, una mujer de fe se sobrepone a todo eso, sigue, continúa, avanza, solo creyéndole al que pagó un precio en la cruz por ti y por mí. Como le sucedió a esta mujer aún, y lo señala, es una cananea. Entre esos tiempos los cananeos y la israelitas eran adversos, completamente contrarios. Pero es que en este tiempo la fe no mide, la fe no tiene una condición ni está apartada para un sector. Es para todo aquello el que crea en Jesús. Por eso es que aquí es importante, mis hijos, que entiendan lo mucho que tenemos que lograr, mantener al Señor en todos los asuntos y en todo lo que hagamos. Si nuestra vida está sectorizada, y cuando nos toque trabajar, nos entregamos al trabajo y nos olvidamos que existe un Jesús que venció sobre ese trabajo. Si entendemos que tenemos una vida familiar y nos olvidamos que el Señor venció en nuestra familia. Si entendemos que tenemos una situación de salud y entendemos que solamente nos dedicamos al diagnóstico médico, pero nos olvidamos que el Señor venció sobre esa enfermedad.
por mucho que el Señor quiera, no vamos a poder cuando necesitamos insistir, cuando necesitamos mantenernos allí constantes y perseverantes, como ese Phelps que tenía que hacer ejercicio durante 364 días, 6 horas. Necesitamos llenarte de fortaleza para que no desmayes por lo que estás llevando a cabo. Termino con esta palabra en el libro de Salmo, capítulo 127, versículos 1 y 2. Dice, y esta palabra te va a ministrar porque sé que va a tocar tu corazón y que cualquier cosa que pudiera estar haciendo no va a poder obtener fruto si el Señor no está con ellos. Mira lo que dice al Salmo 127, 1, 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duermes. Yo no sé si estás recibiendo palabra directa del Señor a tu corazón, pero a veces crees que necesitas más horas para laborar, más horas para estar con tu familia. Muchas veces piensas que no es suficiente con lo que estás haciendo en el mundo, pero quiero que sepas que mi Biblia y la tuya dice que en vano hace todo eso si Él no está de por medio. Que en vano guardas una ciudad o le apretas seguridad si Él es el que no tiene la mano. Y muchas veces mano puesta sobre ellos. Muchas veces pensamos, ¿será que esto no me va a favorecer? La situación está muy contra mí. Al frente de mi casa hay unos árboles, ya no los hay. Y esos árboles se ven todos hacia arriba. Y yo tenía que elegir entre hacer lo que estaba a mi altura para que cortaran los árboles, pero hacer las gestiones, pero tiene que llegar un momento donde necesariamente debas confiar en Dios, donde tú debas confiar plenamente en Él. Y la santa terquedad está dada porque probablemente tus emociones, tus sentimientos no abonen a eso. Por eso la palabra habla sobreponte. O sea, dice la palabra, cobrad ánimo. Levántate, aun y cuando tú mismo no lo quieras. Porque si tú no metes al Señor entre lo que estás haciendo, en vano lo haces. Todo lo que tus manos quieren hacer, pasaría a ser en vano si Él no está allí. Y como lo he dicho en otras palabras, Él es el que le pone el punto a la I. Él es el que da el crecimiento. Él es el que dice, ejecútese. Y de allí la palabra dice que no se mueve la hoja de un árbol sin un consentimiento. Así que yo quiero que esta palabra llegue no a tu mente, vaya a tu corazón. Quiero que pongas tu mano allí en la pantalla. Porque la presencia del Espíritu Santo va a tocarte para darte a demostrar que sin Él en vano edificas la casa. ¿Cuánto estás laborando? ¿Por cuánto estás creyendo? ¿Cuánto tiempo empleas en querer lograr algo? Pero el Señor está allí. Tu confianza está intacta, sabiendo que estás laborando sin llegar al desespero, al decaimiento, pero sabiendo que Dios tiene su momento y a Él que darle su tiempo. Y como le pasó a esta mujer cananea, que podríamos entender en estos tiempos que sufrió rechazo, ella continuó, insistió, persistió, se mantuvo, y aun cuando todo parecía contrario, ella nunca declinó. Y este es el mensaje que quiero dejar hoy. Tienes que clamar insistentemente.
Tienes que permanecer. A veces estamos en la oración y no sentimos nada. Pero no importa, persiste. El Señor quiere ver tu fe en acción. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tu presencia a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que sea la fe de cada uno de ellos, la nuestra, la que haga que tú, Padre Santo, le concedas todos los anhelos, los deseos, los que vienen luchando y creyendo por años. Padre, los bendigo con toda bendición del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Si esta es tu primera vez, quiero que te pongas al frente de la pantalla o te quedes allí apuntando tu mano y repitas conmigo: Señor Jesús, reconozco todos mis pecados. Soy un pecador. Me arrepiento de corazón. El arrepentimiento simula el deseo de no regresar atrás. El remordimiento te hace sentir mal y regresa. Pero sé que te tienes que arrepentir. Te acepto, dile allí a Jesús como Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo no me falte nunca más. Y que el día que yo parta de esta tierra, yo vaya a tu diestra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Feliz domingo.